Todos bienvenidos. Hoy estamos empezando una nueva serie. Vamos a estar aprendiendo sobre la vida de Jesús. Todos decimos conocer a Jesús, que es nuestro Salvador. Pero ¿será que sí lo conocemos verdaderamente? ¿Será que sí sabemos quién es Jesús en realidad? ¿O simplemente creemos saberlo? El nacimiento de Jesús marcó el momento más trascendental en la historia de la humanidad. Él marcó el tiempo y por eso tenemos antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de Jesús no fue como cualquier otro. El nacimiento de Jesús fue algo milagroso, algo excepcional, algo que hoy en día seguimos hablando de ese nacimiento y seguimos recordándolo. Y no se debe recordar solamente en Navidad, sino que todos los días de nuestra vida tenemos que recordar ese tiempo maravilloso en el que nació Jesús. Pero ¿será que Jesús empezó a existir desde que nació en esta tierra? ¿O será que ya existía desde antes de la creación? Todos los demás líderes religiosos que han existido tienen un punto de partida y tienen un punto en sus vidas donde han muerto y de ahí no han vuelto a levantarse, ¿verdad? Buda murió y ahí sigue en la tumba. Y cualquier líder religioso que ustedes conozcan, cualquier filósofo, cualquier persona de un pensamiento diferente al resto de la humanidad, los iluminados les llaman algunos, esas personas siguen en sus tumbas. Pero Jesucristo resucitó al tercer día y Él vive en la eternidad, vive a la diestra del Padre en el cielo. Y Él ha preparado una morada para todos nosotros, los que somos sus hijos. Así que Jesucristo no es cualquiera. Jesucristo es Dios mismo encarnado como un ser humano acá en la tierra. Y vamos a estar aprendiendo en esta serie muchas cosas importantes sobre la vida de Jesús, sobre cómo Él nos modela la forma de vivir, sobre cómo Él vivió acá en la tierra. Estaba pensando yo mientras preparaba el mensaje que Jesús hubiese sido lo que Él quisiera ser, ¿verdad? El mejor músico de la historia, el mejor atleta de la historia, lo mejor, lo que Él quisiera ser, Él lo hubiese hecho, porque Él tenía todas las habilidades que existen en todo el universo. Él es Dios, pero Él no vino a exaltarse a sí mismo, aunque al final sabemos que Él es exaltado, pero su vida de humildad no fue para exaltarse a Él mismo, sino para exaltar a su Padre y llevarnos a nosotros a una nueva relación con Dios, restaurar nuestra vida, restaurar nuestra relación con Dios, porque estábamos perdidos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. ¿Quién es Jesús entonces? Los que toman nota les invito a que escriban esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y que dejen un espacio en blanco ahí, no la respondan todavía, sino que podemos responderla al final de la serie. Todos tenemos un concepto sobre quién es Jesús. Pero les decía, ¿será que realmente tenemos el concepto correcto sobre Jesús? Hay una canción que cantamos a menudo en la iglesia que es El Dios que adoramos. Creo que todas las canciones que cantamos aquí juntos son canciones bíblicas y que hablan de Jesús y que hablan de la palabra de Dios. Y esa canción me gusta mucho porque habla del Dios que adoramos. Y si adoramos a un Dios que no conocemos, ¿cómo es posible que decimos que lo adoramos si no lo conocemos, verdad? Entonces es importante conocer a nuestro Salvador, conocer a Jesús. Entonces escriba esa pregunta y aunque no la conteste con su tinta ahí, piénselo un momento en su cabeza. ¿Quién es Jesús para usted? Piénselo un ratito ahí en su mente. ¿Quién es Jesús para usted? Es una pregunta que tenemos que tener una respuesta clara, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador y nosotros tenemos que conocerle verdaderamente. Hermanos, Jesús existe desde antes de nacer. Jesús existe desde el principio. Jesús existe desde algo que ni logramos imaginarnos en nuestra cabeza. Si ustedes se han puesto a pensar de dónde viene Jesús, siente que la cabeza le explota, porque no logramos entenderlo. Nuestra mente no está preparada para entender ese misterio tan grande. Jesús existe desde siempre y va a existir
para siempre. Y hay unos pasajes bíblicos que vamos a leer juntos que muestran un poco sobre la vida de Jesús. En Génesis 1:26 dice la palabra del Señor: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y miren esa palabra que dice ahí, hagamos. Jesús ya estaba ahí. Estaba con su Padre, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya estaba Jesús desde antes de la creación. Miren lo que dice el siguiente versículo. Juan 1, del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Nuevamente vemos que Jesús está desde el principio. Y miren que dice, sin Él, nada hubiese sido creado. Vemos la importancia de nuestro Salvador. Y Él es la luz, y su luz jamás ha podido ser apagada y jamás podrá ser apagada. Vamos a leer los siguientes versículos. En que tenemos redención y perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vamos a leer los siguientes versículos. Jesús no solo fue un maestro, un profeta y Mesías, sino que es Dios mismo, el creador de todo lo que existe, la luz que da vida, Señor sobre toda la creación. Saqué esta definición basado en estos versículos que acabamos de leer. Jesús es la fuente de vida para nosotros. Y vemos que Él existe, según estos versículos, según la palabra de Dios, desde antes de la creación. Y dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que nosotros fuimos creados por Dios, y si fuimos creados por Él, ¿a quién le pertenecemos nosotros? A Él, ¿verdad? Y eso es importante también entenderlo, porque si sabemos que tenemos un dueño, que tenemos un amo, que es nuestro Salvador, nosotros tenemos que vivir nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a lo que dice su palabra y conforme a su ejemplo. Ok, eso fue antes de su nacimiento, pero vamos a leer sobre su nacimiento. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. El siguiente, por favor. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo.
a quien le puso por nombre Jesús. Vemos la historia de cómo nació Jesucristo. Y vemos ahí un ejemplo increíble de José, un hombre que trataba de cuidar a María a pesar de que se sentía traicionado, ¿verdad? Se sentía traicionado en ese momento porque él no sabía el alcance de lo que había pasado. Él no sabía lo poderoso de ese milagro. Pero cuando el ángel se le aparece, José obedece inmediatamente. Y él toma a María por esposa. Y vemos que Jesús no nació de un padre terrenal, sino que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. Y ahí empieza el gran milagro de la vida de Jesús. Porque ¿cómo es posible que una mujer quede embarazada así nomás? Por milagro. Para nosotros es algo que no nos entra en nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero Dios no tiene límites, hermanos. Y Dios puede hacer lo imposible. Por eso cuando los discípulos le preguntaban en otro pasaje, que le preguntaban a él de que cómo era posible entonces que íbamos a ir al cielo, si parecía que nada podíamos cumplir nosotros como seres humanos. Y Jesús les dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vemos acá que eso se revela: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el Espíritu Santo engendra a Jesucristo en María. Y por eso Jesús, lo hemos hablado varias veces, que es 100% Dios y 100% humano. Pero Él no hereda el pecado de la humanidad porque no viene de un hombre, sino que viene directamente del ADN de nuestro Dios, de su Padre. Y por eso Él nace santo, nace sin pecado, porque los que venimos heredando el pecado original de Adán somos los hombres que lo transmitimos, ¿verdad? No es, por eso es que Dios, Jesucristo, no nace de José, sino que nace directamente de Dios. Y desde ahí empieza también nuestra fe, porque nosotros creemos que fue así. La palabra lo dice y nosotros lo creemos. Y si nosotros creemos para salvación, dice la palabra del Señor. Entonces, como Dios viene a esta tierra como humano, Él se va a convertir en nuestro Salvador, en nuestro sumo sacerdote, porque Él va a entender todo lo que la humanidad sufre, todo lo que como seres humanos sufrimos y somos tentados. Él lo va a entender y experimentar, y va a tener la autoridad suficiente para perdonar nuestros pecados y para que nosotros podamos entender que Él tiene la autoridad de hacerlo porque Él ya lo vivió. Si yo digo, me levanto todos los días a las 6 y quiero obligar a Noel a que se levante todos los días a las 6, es porque yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Y con autoridad le digo, pero yo lo hago. Pero si yo no me levanto a las 6 y quiero obligarlo a él a que lo haga, él va a tener todo el derecho de decirme, pero vos ni te levantás a las 6, ¿por qué me querés obligar a mí? ¿Verdad? Y así mismo Jesucristo, como ya vivió todo lo que estamos viviendo nosotros no podemos decirle absolutamente nada, porque Él ya venció el pecado. ¿Y saben cómo lo venció? No lo venció solamente como Dios, también lo hizo como humano. Pero ¿cuál fue la diferencia de Jesús con nosotros? Que Él dependió cada día de su vida de su Padre. Dice que Él se iba a orar, a buscar de su Padre. Él se apartaba de las multitudes, Él ayunaba, Él oraba, Él buscaba incansablemente la voluntad de Dios para poder mantenerse en santidad. Y nosotros, que somos simples mortales, como dicen por ahí, no queremos hacer eso, ¿verdad? Nos creemos que tenemos la capacidad de vencer las tentaciones y los pecados por nuestra propia cuenta. Incluso, como dicen algunos haciendo chiste, nos vamos a buscar el pecado para ver si es cierto que somos capaces de vencerlo, ¿verdad? Pero Jesús, siendo Dios, siempre se mantuvo lejos del pecado, porque la mejor forma de mantenerse en santidad es mantenerse lejos del pecado, lejos de las cosas que nos dañan. Y vemos que Jesús no simplemente empezó a existir
a partir de su nacimiento. Él no empezó a existir a partir de que vino a este mundo. Él empezó a existir, ya vimos, y ha existido desde siempre. Entonces, cuando Él viene a este mundo, podemos ver un amor que sinceramente no lo podemos entender. Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que el Dios que creó todo lo que existe y que está en el cielo rodeado de gloria, decida venir a ser uno de nosotros, solo para que nosotros pudiésemos ser salvos? Si se ponen a pensarlo lógicamente, no lo podemos entender. Nosotros no haríamos eso. Nosotros no dejaríamos nada. Cuando una persona nos ha rechazado y no quiere, ¿qué decimos naturalmente nosotros? Pues hacer lo que se te dé la gana. Si no quieres entender, pues allá vas a entender cuando te quebres, y decimos ya la expresión, ¿verdad? Los dejamos ahí a que hagan lo que quieran. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, a pesar de nuestra maldad y nuestra rebelión, Él decide venir a ser uno de nosotros para modelarnos y enseñarnos la palabra de verdad, la palabra de gracia. Y no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplir la ley, pero también vino a dar un plus. Él dijo, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Él vino a ponernos las cosas un poquito más complicadas, ¿verdad? Porque los fariseos estaban tranquilos con cumplir la ley. Hay una historia del joven rico que él dijo, todo eso he cumplido, maestro, cuando le preguntó a Jesús cómo ir al cielo. No matarás, y le dice la ley, ¿verdad? Y el joven le dice, todo eso lo he cumplido, pero te falta algo, le dice Jesús. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El problema no es que el hombre era millonario, el problema es que su corazón estaba en el dinero. Entonces Jesús ataca el corazón. Usted puede ser millonario, hermano, y no hay problema con eso. El problema es que usted confíe más en su dinero que en Dios. El problema es que usted confíe más en sus habilidades que en Dios. Entonces Dios viene, toma la ley, la cumple, pero va más allá, a nuestro corazón. Y Él vino a este mundo a modelarnos esa forma de vivir, a mirar nuestro corazón. Y la Biblia enseña que nuestro corazón es peligroso, ¿verdad? Nunca escuchen a su corazón. Hay veces en las novelas o en las películas le dicen a los jóvenes, escucha tu corazón. Si lo quieres, pues escucha tu corazón y sigue con él. Pero engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que nosotros como hijos de Dios escuchar es al Espíritu Santo, a su palabra, porque nuestro corazón nos puede traicionar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque Jesús a eso vino, a modelarnos una forma de vida más allá de la ley, más allá de los parámetros, una forma de vida entregada a Él, al Padre, con un corazón completamente entregado a su voluntad, porque Él conoce nuestro corazón. Y Él vino a modelarle también eso a los fariseos, aunque ellos nunca quisieron entenderlo. Como Jesús existe desde siempre, hermanos, y Él vino a nacer como uno de nosotros, Él lo creó a usted, Él lo diseñó a usted, Él lo conoce más que usted mismo. El mensaje de Jesús es, si yo te conozco, dice Jesús, si yo te conozco, yo te creé por medio de mí, y para mí lo más fácil que puedes hacer es estar conmigo, porque conmigo todo va a estar bien. Y no significa que no vamos a tener problemas, significa que todo va a estar bien. A pesar de la dificultad, el Señor siempre va a tener una salida para nuestras situaciones. A pesar de nuestro pecado, el Señor siempre va a tener salvación para nosotros. Él no va a rechazar a nadie que venga a Él, porque mientras tengamos vida, tenemos esperanza de tener el perdón de Jesucristo, porque a eso vino Él. Si Jesús dijera, a vos te perdono y a vos no, entonces su sacrificio hubiese sido en vano. Él está dispuesto a perdonar a todos los que vienen a Él. A todos los que vienen a Él, Él no los rechaza. Él no los echa fuera, sino que los recibe. Así que si Jesús
ha existido desde siempre. Vino a vivir como uno de nosotros y ha sido el hombre más sabio en toda la historia de la humanidad. Y aparte de eso, ahora entendemos que Él es el mismo Dios. Hermanos, lo más sabio que podemos hacer es aceptarlo como nuestro Salvador, es estar con Él y caminar con Él, porque sabemos que en Él está la vida, en Él está la vida eterna. Y puede ser que muramos hoy, porque el fin del mundo es si Él viene o si yo muero. Si yo muero hoy, el fin del mundo para mí es hoy. Así que posiblemente Dios venga hoy o yo muera hoy, o el mismo caso para ustedes. ¿Para dónde vamos a ir si eso llegase a pasar? Si estamos con Cristo, dice su palabra que Él ya tiene una morada preparada para nosotros en el cielo. Y entonces nos preguntamos, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿Será que solo vino a demostrar su capacidad, su poder? ¿Solo vino a que lo recordáramos por la eternidad? Porque han pasado más de 2000 años y el nombre de Jesús no puede ser borrado de la historia. Su luz jamás puede ser apagada. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Y vamos a ver 4 puntos por los que Él vino. Jesús vino con un propósito redentor. Allá no se ve mucho, pero espero se logre ver acá. Jesús vino con un propósito redentor. Y ahí las citas bíblicas que están de referencia es Mateo 1:21 y Lucas 19:10. No las vamos a leer, pero si ustedes las quieren anotar y leerlas en su casa. Mateo 1:21 y Lucas 19:10. Él vino con un propósito, a salvarnos, rescatarnos de la muerte, rescatarnos de las garras del pecado y ponernos nuevamente en una relación con el Padre. A eso vino Jesús, con un propósito redentor. El punto número 2 por el que vino Jesús, Él vino a revelar y dar a conocer a Dios Padre. Eso lo encontramos en Juan 1:14 y Juan 14:9. Vemos que Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y hay un pasaje que dice, el Dios invisible fue revelado por Jesucristo. A Dios Padre nadie lo ha visto, pero todos los que conocemos a Jesús y todos los que vieron a Jesús en aquel tiempo en persona, conocieron al Padre. Y si nosotros conocemos a Jesús, también conocemos al Padre. Eso es maravilloso, hermanos. Él vino a revelar al Padre. Nadie más puede hacer eso. Solamente Jesucristo. Y eso dice la palabra también, que no lo revela la carne, sino que lo revela el mismo Dios. Cuando nosotros entendemos eso, es que estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo para entenderlo. Porque cuando no entendemos estas verdades que aparentan ser simples, pero que requieren de mucha fe, si no las entendemos es porque el Espíritu Santo no lo está permitiendo. Y si el Espíritu Santo no lo está permitiendo, es porque hay algo en nuestras vidas que está poniendo una barrera a ese espíritu y está apagado, porque el Espíritu Santo se apaga cuando estamos viviendo en pecado. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, es imposible entender la palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios en el libro de Juan que el Espíritu Santo es quien se encarga de enseñarnos la palabra de Dios y también se encarga de recordarnos. ¿Les pasa a ustedes que están hablando con alguna persona que no conoce de Cristo y le están hablando el Evangelio y se les empiezan a venir esos versículos que ustedes no se acordaban? Y se les empiezan a venir esas palabras para dárselas a esa persona. Es el Espíritu Santo que habita en ustedes, que empieza a recordarle la palabra de vida. El punto número 3, por la razón que vino Jesús. Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote y mediador. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Eso está en Hebreos 4, 14 al 16 y Primera de Timoteo 2, 5. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque vivió todo lo que nosotros vivimos. Y Él tiene el derecho y la autoridad para interceder con el Padre a favor nuestro.
Si pecamos, tenemos un abogado listo para defendernos, siempre y cuando nosotros nos confesemos. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, pues obviamente Él no los puede perdonar. Imagínense ustedes qué maravilloso que el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, tuvo que venir a esta tierra para convertirse en nuestro mediador frente al Padre. ¿Será que sí nos ama a Jesús? ¿O será que nos ama más o menos? Yo creo que sí nos ama con un amor eterno, con un amor inmenso. Y como dice esos coritos que no cantamos, creo nunca en la iglesia lo hemos cantado, más alto, ya se me olvidó también. Es tan alto que no puedo ir afuera de Él, es tan bajo que no puedo ir abajo de Él, que no puedo ir, ya se me olvidó, hermano. A ver quién se acuerda del coro. Ajá. Tendría que cantarlo para acordarme, pero ustedes se acuerdan, ¿verdad? Así es el amor de Dios. Ajá, ahí está. Entonces, grande es el amor de Dios. No podemos ni siquiera entenderlo. Es algo que está lejos de nuestro entendimiento. Pero un día allá en la eternidad sí lo vamos a entender. Y me acordé también ahorita del corito del abogado. Ese sí me acuerdo. ¿Quién se sabe el corito del abogado? Ahí está la hermana de él, sí. Ahí está. Ahí lo vamos a cantar algún día aquí en la iglesia, hermanos. Jesús vino a ser nuestro mediador. Y eso es increíble. Podemos tener la confianza de que Jesús nos va a entender cuando vengamos a Él y decirle: Jesús, estoy pasando por esto, ayúdame. Él lo va a entender y Él le va a ayudar y le va a dar la fuerza y el poder para vencer todo lo que usted está pasando. Y el punto número 4, por lo que vino Jesús, vino para vencer el pecado, la muerte y al diablo. Eso está en 1 Juan 3:8 y Hebreos 2:14 al 15. Jesús vino a vencer la muerte y al diablo. Y si Jesús ya lo venció, y si yo soy hijo de Jesús, ¿qué quiere decir? Que el diablo no tiene parte en nosotros. El diablo no tiene nada de influencia en nosotros, o no debería de tenerlo, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, nada es contra nosotros, y eso incluye a Satanás. La Biblia dice que Satanás, lo dice en Efesios 6, que él manda dardos a nuestra cabeza para hacernos dudar, para tener pensamientos que nosotros decimos: pero ¿por qué pienso esto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo soy capaz de pensar esto? Y pensamos cosas horribles, que si alguien leyera nuestra mente dijera: ¿y vos quién sos? ¿Verdad? Pero esos pensamientos vienen de parte de Satanás, porque él siempre está mandando dardos a nuestra cabeza. Pero dice Santiago 4:7, hermanos: resistir al diablo y él huirá de ustedes. Entonces no hay cosa que el diablo pueda hacer en nosotros, porque Jesús ya lo venció. Jesús ya venció a la muerte. O sea que el día que yo parta de esta tierra no voy a morir, sino que empieza mi vida. Empieza mi vida. Somos eternos. Esta vida va a pasar, esta vida terrenal, pero nuestro espíritu, nuestra alma es eterna, hermanos, y va a vivir ya sea en el infierno o en el cielo. Yo prefiero vivir en el cielo por la eternidad con Jesús, mi Salvador, que Él vino a salvarme. Por lo tanto, si yo creo en Él como mi Salvador, yo también recibo esa salvación. Recibo una nueva identidad como su hijo. Si hay alguien aquí que aún no es salvo, este es el tiempo de hacerlo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese versículo está claro el propósito por el cual vino Jesús. Y miren ustedes, en ese versículo solo hay un requisito: creer, nada más. No es por obras que yo voy a ir al cielo. No es por portarme bien. No es por regalar todo mi dinero y todas mis posesiones. No es por nada de lo que yo pueda hacer que voy a ir al cielo. Solamente por creer en Jesús como mi Salvador.
cuando yo creo en Jesús como mi Salvador, entonces soy llamado hijo de Dios. Si usted ha pensado que todos somos hijos de Dios, quiero decirle que ha estado equivocado, porque el único que tiene derecho a ser llamado hijo de Dios es aquel que ha creído en Él como su Salvador. El que cree en Jesús, cree en el Padre. Y el que no cree en Jesús es rechazado por el Padre. Y además, el que no cree en Jesús, él solito se condena. O sea que Jesús no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos cuando no creemos en Él como nuestro Salvador. Y entonces la razón por la que vino Jesús a esta tierra es para que todos tengamos salvación y vida eterna. Ese es el propósito principal. Si alguien de aquí aún no tiene salvación y vida eterna, quiero decirle, por usted vino Jesús. Por Él dejó su gloria. Por Él se dejó humillar. Y por Él, y por usted, perdón, Él murió en la cruz y derramó su sangre. No fueron los romanos que lo mataron. No fueron los fariseos. Fue Él mismo que tomó esa decisión. Por amor a cada uno de nosotros. Si usted cree en el Señor como su Salvador, el Espíritu Santo viene sobre usted y le da poder, pero no poder para levantar esa silla, sino poder para vencer el pecado y vencer las tentaciones que existen en este mundo. Porque nosotros podemos venir a Jesús con toda y nuestra maldad. Jesús acepta drogadictos, Jesús acepta prostitutas, Jesús acepta asesinos. Pueden venir a Él tal y como están, pero una vez que se encuentran con Él, ya no siguen iguales, porque el Espíritu Santo los transforma. Y esa transformación puede ser inmediata o puede ser progresiva, pero la obra que Jesús comienza en ustedes, Él la va a perfeccionar. Le voy a pedir que se ponga en pie un momento, vamos a orar. Y hemos compartido el Evangelio esta mañana. Y quiero decirles, este es el día para que todos nosotros podamos venir a Cristo. Y Él está dispuesto a perdonarnos, a salvarnos y darnos una nueva oportunidad. Si usted no ha tomado esa decisión en su corazón, si solo ha estado viniendo a la iglesia, pero nunca ha tomado esa decisión verdaderamente, o si tiene poco tiempo de estar en la iglesia y nunca ha tenido el valor de aceptar a Cristo porque tiene miedo a que no va a poder dejar lo que tiene que dejar, quiero decirle, no se preocupe. Ponga en Cristo todas sus preocupaciones, todas sus cargas, que Él se va a encargar de cambiar esas cosas que para ustedes son imposibles. Él puede hacerlo, hermanos. Cierre sus ojos un momento. Los que ya son salvos, hermanos, quiero pedirles que oremos en este momento por las personas que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. Levantemos una oración para que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de todas las personas que estamos acá y que podamos conocerlo verdaderamente a Él y caminar tras sus pasos.